¿Usted ha escuchado hablar de Liberia? Liberia es un pequeño país africano, está en el oeste de África, en la costa del Atlántico, más o menos en medio, y es pequeño, poco conocido, y sería intrascendente si no tuviera una lección muy importante que enseñarnos a todos, a la humanidad, una lección de historia muy interesante. Es un país que merecería una o varias películas de Hollywood, porque precisamente quienes crearon Liberia fueron los norteamericanos. Y es un caso bastante curioso e interesante de la historia. Resulta que en 1821 llega a África un norteamericano en su barco, un barco grandote por supuesto, y es un señor que pertenecía a una sociedad norteamericana que había decidido, una organización que había decidido liberar a todos los esclavos negros que tenían bajo su poder. Era un grupo de gente rica que habían leído muchos libros de la Ilustración y habían decidido que la libertad humana era lo más valioso. Por lo tanto, decidieron liberar a todas las personas que tenían bajo su mando, y qué mejor que no solo liberarlas, sino además llevarlas de regreso a su origen, llevarlos a África de regreso. Suena bonito, era una utopía. La persona que decide hacer esto estaba llena de estas ideas utópicas. Entonces desciende a cientos de esclavos africanos, los fueron liberando con el paso del tiempo. Casi un siglo estuvieron llevando los norteamericanos gente a Liberia. Liberia, por supuesto, no era un país, era una tierra con una tribu, con una serie de tribus, y el jefe local, cuando tiene contacto con los norteamericanos, pues obviamente le dicen que les venda un pedazo de tierra. El jefe no estaba muy entusiasmado, por lo tanto lo presionan militarmente, al clásico estilo de los europeos blancos, y decide venderles finalmente a cambio de cosas sin sentido, unos cuantos rifles, y con eso bastó para que les cediera un pedazo de terreno. Pues resulta que los africanos que dejan ahí, los esclavos de origen africano que dejan los norteamericanos, tenían unas características especiales. Como lo que eran, gente que había sido esclavizada, la mayoría había nacido en Estados Unidos. Unos pocos esclavos no habían nacido en Estados Unidos, pero eran de zonas muy lejanas de Liberia, gente que no se pudo mover. Estos esclavos norteamericanos no tenían ningún tipo de educación. Habían sido como tales nacidos en la esclavitud y habían estado permanentemente ahí hasta que decidieron sus amos liberarlos en este acto de generosidad. Al liberarlos, sin preparación, sin educación, hicieron lo lógico. Se mantuvieron pegados a la costa y no se relacionaron con los nativos. Hablaban inglés, practicaban el protestantismo, su religión era la misma que la de sus amos. Y en lugar de mezclarse y regresar de alguna manera a la tierra, o sea, a la cultura de sus antepasados y mimetizarse con los demás, hicieron lo contrario. La sociedad que los había creado, la organización que los había creado, les siguió mandando dinero. Ese dinero lo usaron para comprar armas y empezaron paulatinamente a conquistar a sus vecinos. No solo los conquistaron, empezaron a esclavizar a sus vecinos, crearon plantaciones de algodón, y a todos aquellos pueblos nativos que estaban a su alrededor los convirtieron en sus trabajadores esclavos. Inclusive vendieron algunos de ellos a Brasil y subrepticiamente a Estados Unidos. Además de eso, se consolidaron en la capital, Monrovia, y tenían bajo control la costa. Las poblaciones nativas se encontraban alrededor en las zonas selváticas. Lo que hacen los norteamericanos de Liberia es que terminan por esclavizar por dominar a todos sus vecinos, no se mezclan con ellos, crean una política racial, donde no racial, étnica, porque también eran negros, pero una política étnica en donde los nacidos o descendientes de norteamericanos y que hablaban inglés no se podían mezclar, casar, vincular con aquellos que hablaban lenguas nativas y que no habían surgido en Estados Unidos. Curiosamente vestían frac, vestían corbata, vestían saco. Las mujeres vestían el traje típico del siglo XIX, no se vistieron o se adecuaron a la ropa de sus abuelos y de las personas que estaban alrededor. Finalmente, y sin saber democracia, gente que no había tenido ningún tipo de proceso educativo, finalmente construyen un partido político que gobernó durante más de 100 años, que fue el único. Tuvieron un dictador, por supuesto, ya en el siglo XX, un dictador que gobernó de 1943 a 1971. El país tuvo dos épocas de auge económicos muy interesantes, justamente por sus nexos con Estados Unidos,
vendiendo caucho precisamente para las llantas. Firestone fue una de las compañías más beneficiadas por esta relación Liberia y Estados Unidos. Después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimo más dinero y esto no generó mejores condiciones de vida, simplemente fortaleció más a la élite, la cual siguió dominando a los pueblos de origen nativo. En 1980, finalmente los de descendencia nativa se sublevan, derrocan al gobierno y se pasó muchos años de guerra civil constante. La guerra civil concluye en 2003 y para 2005 llega al poder la primera mujer presidente en África, la cual, si bien era de origen nativo, había curiosamente estudiado en Estados Unidos y tenía hasta un posgrado en Harvard. Ella inició una política educativa muy intensa para unir a ambos pueblos y de esa manera tanto tiempo de divisiones llegara a su fin. La historia de Liberia, le invito a que la lea y la estudie más a fondo, es interesante porque nos demuestra que más allá de la economía, más allá de la libertad inclusive, se requiere conocimiento y educación para una convivencia humana lo más sana posible y lo más benéfica para el mayor número de seres humanos. Los liberianos de origen norteamericano, los que hablaban inglés y que eran protestantes, finalmente se convirtieron en seres humanos muy crueles. Quizás si hubieran tenido más conocimiento y más herramientas de análisis y reflexión, hubieran decidido no hacerlo. Crearon un sistema semejante al apartheid antes de que el apartheid surgiera. Pero lo peor de todo es que eran a sus mismos hermanos de raza y de color, aunque ellos no los veían así. Habían aprendido una forma de vida dura, la forma de vida de ser de esclavos, pero no tuvieron hasta llegado el siglo XXI la idea de que con educación ese camino se podía cambiar. La educación es indispensable para mejores sistemas políticos. Liberia es una lección de esto, una lección que viene desde África. Recomiendo que la estudien y la analicen y se den cuenta que sin educación no podremos tener mejores sistemas políticos. Gracias.